Amigos y familia Aliento de Vida, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Una vez más, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y compartir este tiempo con ustedes y pastorearlos con la palabra de Dios. Muchas gracias, muchas bendiciones y que la gloria de Dios los rodee. Seguimos cubriéndolos en oración, seguimos orando por ustedes, por su familia, para que la gloria de Dios se manifieste cada día en sus vidas y alrededor de sus familias. Amén. Síganos enviando peticiones, queremos seguir apoyándolos en oración. Nuestro ministerio de intercesión está atento a escuchar sus peticiones de oración y apoyarlos, cubrirlos en oración. Amén. Permítame decirle que en los últimos 25 años de mi vida he aprendido muchas cosas del reino de Dios, y esas cosas que he aprendido ha transformado mi corazón, ha transformado totalmente mi estilo de vida. Esas son las cosas que me gusta enseñar, me gusta compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de algunas poquitas de ellas. Amén. Tiempos desafiantes, días inusuales, días determinantes, días rodeados de acontecimientos que nunca antes habíamos enfrentado. Creo en mi corazón, y de pronto usted no esté de acuerdo ni comparta lo que le voy a decir, pero creo en mi corazón que estamos pasando por una transición, que nos estamos pasando o nos están llevando de un nivel de vida a otro. Eso es lo que yo veo, lo que puedo percibir, lo que creo en mi corazón. Estamos en un tiempo de transición, donde estamos siendo llevados o estamos pasando de un nivel de vida a otro. Ahora, en esos tiempos de transición, en esa transición, lamentablemente muchos son los que se quedan. Pero, óigame bien, cada vez estoy más convencido en lo más profundo de mi corazón, que si vivimos con sabiduría, dirección y revelación de Dios, el Señor nos guardará, nos protegerá, nos guiará, nos sostendrá, nos consolará y nos fortalecerá para que avancemos, para que sigamos adelante, alcancemos sus propósitos y tengamos una vida victoriosa. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay que mantenernos con firmeza. Tenemos que mantenernos firmes en las cosas que hemos creído, en lo que hemos creído, en los principios que hemos creído, en la palabra que Dios nos ha dado. Nos conviene vivir, óigame bien, amigo y hermano que me escucha, nos conviene vivir día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, con sabiduría, dirección y revelación de mi Señor Jesucristo. Por favor, abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 al 13. Libro de Josué. Por favor, abra su Biblia. Yo lo voy a leer en mi versión, del versículo 6 al 14. Sexto libro de la Biblia. Josué, dice la palabra del Señor así. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Versículo 8. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Versículo 10. Ahora, como puedes ver, en estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa,
El Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía. Aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor me dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón como asignación de tierra. Amén y amén. Caleb era el hombre más viejo de Israel junto a Josué. Caleb y Josué habían sido compañeros. Ahora Josué es su superior. Caleb cargaba el nombre honorífico de un animal. Perro. Eso significa Caleb, perro. Animal valiente, no domesticado. Caleb junto a Josué estuvieron con los exploradores de la tierra prometida. Aquellos hombres que Moisés envió a espiar, a mirar la tierra que tenían que poseer y que Dios les había prometido. Josué y Caleb en ese entonces fueron los únicos que demostraron un ánimo esforzado y su absoluta confianza y dependencia del poder del Señor. Amén. Ahora, 45 años después, Caleb se presenta ante Josué para exigir lo que había ordenado Moisés. A pesar de su edad, a pesar de lo que había sucedido en la vida de Caleb en los últimos 45 años, Caleb demuestra su absoluta confianza y dependencia del poder del Señor. Dice la historia que Josué lo escuchó, pues Caleb no estaba dispuesto a recibir herencia en la tierra por suerte. Él venía a reclamar lo que Moisés o Dios le había prometido a través de Moisés. Josué lo escuchó, lo bendijo y le entregó esa tierra, Hebrón. 45 años de transición para pasar de un nivel de vida a otro. Ahora, ¿qué me enseña o qué nos enseña Josué en estos tiempos desafiantes, inusuales? Y en lo que yo creo y percibo en mi corazón, que es un tiempo de transición, donde estamos pasando de un nivel a otro. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos deja como enseñanza Caleb a nuestra vida? Número 1, no escuche las voces de afuera que dañan su corazón de fe. Óigame bien, no escuche las voces de afuera que dañan su corazón de fe. En tiempos de desafíos, en tiempos llenos de acontecimientos que antes nunca habíamos vivido, en tiempos desafiantes, tan desafiantes, en tiempos de transición, no podemos permitir, no podemos dejar, no podemos permitir que esas voces que están a nuestro alrededor, que están afuera, que nos rodean, dañen nuestro corazón de fe. Miren lo que dice versículo 7 de Josué, capítulo 14, versículo 7. Dice así: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Versículo 8. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Y nadie entró. ¿Qué está diciendo Caleb? Esos amigos, esos hermanos, esos hombres que me acompañaron, cuando llegaron, lo que ellos hablaron, desanimaron,
desalentaron, murmuraron, criticaron, llenaron de temor, llenaron de miedo, desanimaron al pueblo hasta el punto que nadie quiso entrar a la tierra que Dios les había prometido. Entonces Caleb dice: yo de mi parte renuncié a escuchar todas esas voces. Yo con firmeza en mi corazón me mantuve escuchando solo la promesa del Señor. Me mantuve escuchando solo la voz de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué voces? Nace una pregunta. ¿Qué voces rodeaban la vida de Caleb? ¿Cuáles eran las voces externas? ¿Cuáles eran las voces que rodeaban la vida de Caleb y de Josué? Especialmente de Caleb, que estamos hablando de él hoy. Pues voces de murmuración. Murmuraban de la tierra. Murmuraban del líder espiritual Moisés en ese momento. Murmuraban de las cosas. Criticaban las cosas. Incredulidad. Palabras de autocompasión, palabras de que somos una langosta, no somos nada, nos pisotearán, nos acabarán, palabras de esclavos que preferían estar en Egipto que ir a poseer la tierra de bendición de su pueblo. Todo eso escuchaba Caleb. Murmuración, queja, desánimo, incredulidad, dudas, críticas, de todo escuchaba Caleb. Pero Caleb toma una decisión: mantenerse firme, ser fiel en su corazón a la palabra que el Señor Todopoderoso les había dado. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Me hago entender? ¿Cuál es la enseñanza? Óigame bien. No preste sus oídos a los murmuradores. No preste sus oídos a los criticones. No preste sus oídos a los necios, con N mayúscula, necios. No preste sus oídos a los ociosos. No preste sus oídos a los incrédulos. No preste sus oídos a los cobardes. No preste sus oídos a aquellas personas que solo hablan de derrota, de cosas negativas, pesimistas. No los presten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le insisto esto? Porque sus oídos se sintonizan con todo lo que cautive su mente y su corazón, iglesia. ¿Me hago entender? Sus oídos se sintonizan con todo lo que cautive su mente y su corazón. Por eso no puede prestar sus oídos a esas palabras. No lo puede prestar. Yo me imagino a los exploradores en un lado 10 y en el otro lado Caleb y Josué. Y empezó a hablar Josué y Caleb, dieron su informe, un informe lleno de vida, de esperanza, de confianza en el poder absoluto de mi Señor. Pero están los otros 10 que hablaron, murmuraron, criticaron, se quejaron, hablaron de derrota, hablaron de muerte, hablaron de ruina, hablaron con incredulidad. Y los oídos del pueblo prestaron atención. Las palabras de esos 10 cautivó el corazón y la mente de cada israelita. Inmediatamente sus oídos se sintonizaron, no con la voz de Caleb, sino con la voz de esos 10 hombres. Caleb no prestó sus oídos a esas palabras, porque su corazón y su mente estaba cautivado por las promesas y por las palabras del Señor. Entonces Caleb cerró sus oídos.
Yo no quiero escuchar eso. Yo no voy a escuchar a esos incrédulos. Yo no voy a escuchar a esos murmuradores, criticones que solo hablan de cosas negativas, de temor y miedo. Yo no lo voy a escuchar. Yo me mantengo firme creyendo lo que el Señor Todopoderoso dijo. Entonces no podemos prestar nuestros oídos a escuchar cualquier cosa, porque nuestros oídos se sintonizan con lo que cautiva nuestra mente y nuestro corazón. Si usted presta, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Entonces viene la otra enseñanza. Si usted presta sus oídos para escuchar a los murmuradores, a los chismosos, a los criticones, a los necios, escuchar cosas necias, a los incrédulos, a los de derrota, a los quejambrosos, a los que siempre se están quejando, el prestar sus oídos a esas cosas lo va a llevar que pierda las cosas buenas de Dios. ¿Me hago entender en esta mañana? El prestar sus oídos a todas esas cosas lo va a llevar que pierda las cosas buenas de Dios. Amén. Por favor, abra su Biblia en Proverbios capítulo 2. Ahí más adelantico, después de los Salmos. Proverbios capítulo 2. Versículo, permítame buscarlo aquí en mis apuntes bien, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. El escritor sagrado está hablando de la sabiduría de Dios. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Wow. Afina tus oídos. Es decir, nuestros oídos son como una emisora. Se sintonizan. Cuando usted va a buscar el dial en una emisora, hay interferencia, pero llega un momento que se sintoniza, se afina. Entonces sus oídos se afina a lo que cautiva el corazón. Por eso el escritor dice: presta atención a lo que te digo. Déjame que mi presencia cautive tu mente y tu corazón. Y entonces podrás afinar tus oídos a mis instrucciones. Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la sintonía de sus oídos? ¿Cuál es la sintonía? Porque todos nosotros tenemos una sintonía. Hay gente que le gusta escuchar a necios. Hay gente que solo le gusta escuchar a murmuradores. Hay gente que sus oídos están sintonizados a escuchar solo a chismosos. Hay gente que sus oídos están sintonizados solo a escuchar a los que hablan cosas negativas, de muerte, de tragedia, de dolor, de sufrimiento, de derrota, de todo eso. Sus oídos están dispuestos solo a escuchar eso. Están afinados. ¿En qué sintonía anda su oído? Porque el oído de Caleb y de Josué fue sintonizarse con la voz de Dios y mantenerse firme en su corazón al Señor. ¿Me hago entender, iglesia? Ahora, por favor, vaya a Proverbios 8, capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Ahí mismo. Versículo 33-34. Escuchen mi instrucción y sean sabios, no la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Amén y amén.
Entonces viene una enseñanza. Si sus ojos están puestos en el mundo y en las cosas del mundo, bueno, para que no se sienta solo, si nuestros ojos están puestos en el mundo y en las cosas del mundo, nuestros oídos solo estarán sintonizados a su voz y a su mensaje. Pero si nuestro corazón verdaderamente está puesto en el Señor, sacaremos tiempo para escucharlo y para dejarnos guiar por sus instrucciones y sus revelaciones. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Ahora quiero que me escuche esto. Los murmuradores, los criticones, los chismosos, los incrédulos, los pesimistas, los necios, los ociosos, los derrotistas, siempre van a encontrar personas débiles en su corazón que los escuchen. Siempre van a encontrar personas débiles en su interior. Les hablarán mal de las cosas. Les hablarán mal de las personas. Les hablarán mal de la tierra. Les hablarán mal del evangelio. Les hablarán mal de la iglesia. Les hablarán mal del mundo. Les hablarán mal de la nación. Los corromperán moralmente. Los desenfocarán y les harán perder las bendiciones de Dios. ¿Me hago entender, iglesia, hoy? Eso fue lo que pasó en el tiempo de Moisés con los espías. Eso fue lo que sucedió. Esos 10 encontraron todo un pueblo débil en su interior. Le hablaron mal de la tierra, le hablaron mal del líder, le hablaron mal de Dios, le hablaron mal de las cosas, le hablaron mal de las promesas, le hablaron mal de la palabra de Dios, le hablaron mal de todo. Y el pueblo se corrompió moralmente. El pueblo se desenfocó, totalmente desenfocado de lo bueno. Se desenfocó de lo bueno y perdió su tierra de bendición. No deja que permita, que lo corrompan moralmente. No lo permita, por eso no escuche a esas personas. No lo permita, porque lo van a desenfocar de lo bueno. Y cuando usted está desenfocado de lo bueno, de Dios, usted va a perder las bendiciones de Dios. Y cuando una persona pierde las bendiciones de Dios, pasa a ser uno más de los murmuradores, criticones, incrédulos, derrotistas y negativos. Así que no preste sus oídos a eso. No escuche las voces de afuera que dañan. No las escuche, porque hay voces a nuestro alrededor. Hay voces buenas y la primera voz pues es la voz de la palabra de Dios. Hay voces buenas de hombres y mujeres llenos de Dios. Pero también a nuestro alrededor hay voces que dañan. No las escuche. No escuche las voces de un necio, de un ocioso, de un incrédulo, porque no tienen fruto de Dios. ¿Qué murmurador va a tener fruto de Dios en sus palabras? ¿Qué chismoso va a tener fruto de Dios en sus palabras? ¿Qué incrédulo va a llevar fruto de Dios en su palabra? No los escuche, ni criticones, ni murmuradores, ni chismosos, ni ociosos, ni necios, ni incrédulos, ni pesimistas, ni negativos. No los escuche, porque por muy bueno que parezca su consejo, no tiene fruto de Dios. No hay fruto de Dios en sus consejos. Y terminan haciéndole perder su bendición. Eso fue lo que hizo Caleb. Esa fue la decisión que tomó Caleb. Eso fue lo que hizo Caleb. Digo, yo no voy a escuchar. Yo no voy a escuchar. Yo me mantengo firme. Yo me mantengo firme confiando en el poder del Señor.
Yo me mantengo firme confiando en las promesas del Señor. Yo me mantengo firme confiando en la palabra que Dios me ha dado. ¿Cómo sería su convicción? Que pasaron 45 años para pasar de un nivel de vida a otro. 45 años para tomar posesión de lo que era suyo. Yo no escucho. 45 años, fuera de ese tiempo, en ese momento cuando estaba con Josué, 45 años, cerrando sus oídos a personas negativas. Yo me imagino la gente que estaba al lado de Caleb en los 45 años, pudo haber pasado, no está escrito, es mi imaginación. Caleb, ¿usted sigue confiando todavía en eso, Caleb? ¿Usted sigue creyendo esas babosadas, Caleb? Usted no crea en eso, Caleb. Caleb, usted todavía guarda la esperanza. Mire, ya tiene 70 años, ya está envejeciendo. Yo me imagino todas las voces que quisieron dañar el corazón de fe de Caleb. Pero él no lo permitió. Amén, iglesia, me hago entender. Así que no permita que las voces que dañan, que están a su alrededor, dañen su corazón de fe. No pierda bendiciones a causa de escuchar voces equivocadas. Esas voces opacan la voz de Dios en usted. Cuando usted se pone a escuchar esas voces, su fe, usted saldrá de ahí debilitado en la fe. Ahora quiero que me entienda esto. Hablar nunca, óigame bien, hablar nunca es un acto inocente. Escuchar una palabra nunca es un acto inocente. Óigame bien, ni hablar es un acto inocente. Mis palabras traen consecuencias. Escuchar no es un acto inocente. Trae consecuencias. Las palabras que hablamos y las palabras que escuchamos esconden consecuencias incalculables. Óigame bien, lo que escuchamos y lo que hablamos esconde consecuencias incalculables, iglesia. Así que no se ponga a escuchar voces que dañan, porque esas voces terminarán opacando la voz de Dios y usted saldrá debilitado en la fe. Por favor, vaya ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer en mi versión. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Ahora se lo voy a leer en la Reina Valera del 95. Dice la Reina Valera así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces se abre una pregunta. La fe viene por el oír. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde sacaron la fe para hablar? ¿De dónde sacaron la fe, ese espíritu de fe, la fe para seguir adelante? Pues de la palabra que escucharon. De una palabra de fe, de una palabra de esperanza, de una palabra de vida, de una palabra poderosa en Dios. ¿De dónde sacaron ese espíritu de fe, esa fe para hablar? Pues de lo que oyeron. Y lo que oyeron, lo creyeron. Y lo que creyeron,
Eso hablaron. Eso quiere decir que usted termina hablando lo que cree y cree lo que oye. Muchos multiplican las cosas malas que oyen. ¿Me hago entender? Muchos multiplican las cosas malas que oyen. Se sintonizan en X, oye emisora, en cualquier canal de YouTube, en Face, en muchas cosas. Se sintonizan, lo creen. Lo peor es que lo creen sin averiguarlo, pero lo creen. Hablan de cualquiera y lo creen sin ni siquiera estudiarlo ni averiguarlo, sin siquiera tomarse la molestia si lo que están escuchando es verdad. Y como lo creen, lo hablan, lo multiplican. ¿Me hago entender, iglesia? Entonces, hablar y escuchar nunca es un acto inocente. Sentarme a hablar nunca es inocente. Mis palabras traen consecuencias en la vida de una persona, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de las personas que me rodean. Sentarme a escuchar también trae consecuencias. No es un acto inocente. Entonces, no preste sus oídos a las cosas que dañan su corazón. No presten sus oídos a las cosas que dañan, o palabras que dañan, necias, inoperantes, ociosas, vacías, incrédulas, que dañan su corazón y que debilitan su fe. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lo que hablamos o escuchamos depende de nuestra paz. De lo que hablamos depende nuestra paz, o dependen los conflictos. De lo que escuchamos depende nuestra paz, o dependen los conflictos. Amén, iglesia. Depende la victoria, o depende la derrota. Depende la bendición, o depende la ruina. Óigame bien, o depende la ruina. Y vuelvo y le repito, no permita que las voces, esas voces que dañan, que están a su alrededor, dañen su corazón. Amén. Y 2, aprenda a vivir con un concepto de bienaventurado. Yo me siento un hombre bienaventurado. Yo me siento un hombre bienaventurado. Cuando yo miro mi vida, los 40 y tantos años de vida que tengo, yo solo puedo decir una sola cosa. Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. No puedo decir más. Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Así que, iglesia y amigo que me escucha, cada momento, cada día, cada semana, aférrate a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia del Señor, al favor de Dios, a la piedad de Dios, a la benevolencia de Dios y al bien de Dios que está sobre su vida. Amén. Viva pensando que usted es un bienaventurado, porque Dios, la misericordia de Dios es la que nos sostiene cada día. Yo aprendí cada día de mi vida a depender y a dar gracias por la bondad, por la benevolencia, por la misericordia, por el favor, por la gracia de mi Señor, porque Él ha sido extremadamente bueno conmigo en las circunstancias de la vida, con los errores que hemos cometido. Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Amén. Mire, vaya al Salmo capítulo 23, por favor. Salmo capítulo 23. El versículo 6 dice así: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Todos los días el Señor es misericordioso con usted. Todos los días el Señor es bondadoso con usted. Aquí encontramos en el escritor sagrado, en algunas versiones dice la compasión y la bondad, el amor y la bondad, la piedad y la bondad. Pero el escritor sagrado está hablando de la bondad, la compasión, el amor. Los está personificando como escoltas. Eso es lo que dice el escritor sagrado. Yo tengo unos escoltas. El escritor sagrado del Salmo 23:6 toma y personifica la bondad, la misericordia, la gracia, el favor de Dios como sus escoltas. Entonces aprenda a vivir como bienaventurado. Yo tengo unos escoltas a mi alrededor. Tengo uno bien grande, grueso, mucho, grandote, ancho, que está aquí atrás mío y se llama la gracia de mi Señor. Enseguida tengo otro escolta, alto, grueso, grandote, que todos los días está conmigo, todos los días me persigue, no me abandona, la misericordia. Y ahí enseguida tengo otro escolta grande que se encarga de mí todos los días, que se llama el favor de Dios. Hay otro ahí enseguida, grande, ancho, que se llama la bondad de mi Señor, la benevolencia de mi Señor. Esos son sus escoltas. Esos son mis escoltas. Yo creo en mi corazón que esos son los escoltas que acompañaron a Caleb por 45 años. El favor, la gracia, la misericordia, hasta que llegó el momento de pasar de un nivel de vida a otro. Pero llevaba sus escoltas y su corazón era firme al Señor Todopoderoso. Así que viva pensando que la bondad y la misericordia de Dios lo van a seguir todos los días de su vida. Viva pensando que la gracia, el favor de Dios lo persiguen todos los días de su vida. Que la benevolencia, la piedad, el amor de mi Señor siempre estarán en su vida. Amén. Y el escritor sagrado dice: en tu casa viviré por siempre. No te alejes de Dios. No se aleje de Dios, iglesia. Apartarse del Señor, alejarse de su presencia y su palabra, va a traer dos resultados en su vida. Primero, ignorancia en los propósitos del Señor, ignorancia en los caminos del Señor, ignorancia en su voluntad. Alejarse del Señor traerá otra cosa: ruina y miseria. Ruina y miseria. Pero mientras usted esté firme en el Señor, ayuda de Dios vendrá todos los días. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y nunca olvide la palabra de Dios sobre su vida. Nunca la olvide. ¿Qué sostuvo a Caleb durante 45 años? La palabra que Dios dijo a través de su siervo Moisés. La palabra de Dios lo sostuvo. Nunca olvide la palabra de Dios. Y termino preguntándole esto: ¿a quién está escuchando? ¿A quién escucha usted? ¿Escucha a los necios? ¿Escucha a los ociosos? ¿Escucha a los incrédulos? ¿A los negativos? ¿O escucha a Dios y su palabra? ¿A quién está escuchando? ¿Escucha usted la voz de Dios, espera en Él y le obedece? Pregúntese eso. Estoy esperando, estoy escuchando la voz de Dios, confío en Él, espero en Él y le obedece. Iglesia, cuídese de los que escuchen. Cuídese, porque a su alrededor siempre habrán voces que lo quieren dañar. Siempre. Voces necias, voces ociosas, inoperantes,
negativas, engañadoras, que quieren debilitar su fe y dañar su corazón. Ojo, porque lo que usted escucha es lo que usted habla, y usted habla lo que cree. Así que tenga mucho cuidado. Permítame orar por usted en esta mañana. Permítame terminar orando por usted y su familia. Padre, una vez más te adoramos y exaltamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido extremadamente bueno con nosotros. Porque sin ti, Señor, sin tu presencia, sin tu amor y sin tu gracia alrededor de nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas si tu amor no nos hubiera alcanzado? Por eso, Señor, hoy quiero darte gracias. Y quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que bendigas nuestros oídos. Padre, cierra nuestros oídos a las voces que dañan. Y no permita, Señor, que nuestros oídos estén atentos a palabras necias, incrédulas, inoperantes, a palabras ociosas, a palabras sin valor, sin esperanza, sino que permite que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nuestros oídos se sintonicen a tu revelación, a tu palabra, Señor, a tus promesas. Háblanos, guíanos, llénanos de sabiduría, llénanos de tu palabra, de tu revelación y guíanos por estos caminos de la vida, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a alcanzar tus propósitos y a llevar una vida victoriosa en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, toda palabra y de incredulidad, de temor que haya entrado por nuestros oídos, toda palabra necia que se haya arraigado en nuestro corazón, Señor, la declaramos sin poder, no tiene autoridad, porque nuestro corazón te pertenece solo a ti. Derriba todo argumento contrario que es contra la palabra de Dios. Todo argumento que se haya levantado contra la palabra de Dios, derríbalo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y día a día, danos un corazón sensible para escucharte, para oírte, para esperar y para obedecerte solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que durante toda esta semana el amor, la misericordia, la bondad, la gracia y el respaldo de mi Señor Jesucristo los persiga durante todos los días. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.